Loan Peña, un niño cuya ausencia sacude a todo un país, sigue siendo el centro de una investigación rodeada de dudas y sospechas. Juan Pablo Gallego, abogado de la familia, no titubea en señalar responsabilidades. Laudelina y su pareja, Benítez, aparecen involucrados en una trama de encubrimiento con pruebas telefónicas clave y una escena del crimen alterada. El papel del comisario Maciel, quien habría contribuido a desviar la verdad, agrava aún más la sombra sobre el caso. Loan no solo representa a una familia rota, sino a una sociedad que clama por respuestas. Entre hipótesis aterradoras y manipulaciones, Gallego destaca, la justicia es un camino lento, pero necesitamos mantener viva la esperanza. Loan nos llama a todos, como país, a no rendirnos. Este caso no es solo uno más, es un grito colectivo por la verdad. ¿A qué te dedicas? Bueno, soy Juan Pablo Gallego, llevo algo más de 30 y varios años en la abogacía. Particularmente me he destacado en el rubro del derecho procesal y procesal penal, además de ser consultor internacional y aquí en la Argentina quizás con alguna visibilización a partir de algunos casos muy mediáticos que en distintas etapas de mi carrera me ha tocado llevar adelante, ¿no? Me gustaría preguntarte si llevaste, un poco ya me estabas comentando al inicio, pero me gustaría indagar un poco más, si llevaste otros casos mediáticos, sé que sí, me gustaría que lo cuentes, con anterioridad al caso Loan. Sí. La verdad es que en distintas etapas de la profesión me ha tocado llevar casos que han tenido alguna trascendencia importante, particularmente en un orden comparativo, aunque otra era la época en términos de tecnología, la acusación a lo que fue al cura Grassi, que es un caso que apareció allí por el año 2002, y desde entonces lo llevé. Fue un caso que llevó 15 años de trabajo. Un montón de años. Sí, que llevó una condena. Grassi, para entenderlo rápidamente, era para ese entonces una de las 2 o 3 o 4 personas más poderosas de la Argentina. Además de ser un religioso, ser un sacerdote, mediáticamente, y cuando hablo mediáticamente hablo de 5 canales de televisión, de estos casos que han tenido relevancia o que han tenido, digamos, una importancia mediática, sin duda el del cura Grassi, quizás fue el más trascendente. Probablemente no vuelva a haber un caso de esa naturaleza en la Argentina, por todo lo que significaba. Primero, Grassi era una de las 3 o 4 personas más poderosas de la Argentina. Siendo un sacerdote, sin una graduación alta, era el cura mediático, ¿no? Era el cura de los medios. Estaba en todos los programas. Estaba en todos los programas, vivía en televisión, y era la persona que juraba un presidente, por ejemplo, y era en una mesa de 8 invitados principales, estaba Grassi. La década del 90 había armado una fundación también muy mediática. Él llegó a tener su propio programa y a la vez, era un poco la imagen de la iglesia, ¿no? Tuvo un episodio anterior a esto con Susana Jiménez, con unas donaciones, y después, a raíz de una investigación televisiva, surge esto de los abusos a menores. Sí. Y allí por el 2002, yo con muy poquito más de 30 años, decido representar a los chicos. Contra 30 abogados. En ese momento Grassi contrata a todos los más grandes gastó estudios. Mucho dinero en eso. Sí. ¿La gente le donaba, puede ser dinero para que él se defienda, o con los donativos él nutrió esa defensa? Mirá, era algo impresionante, ¿no? Incluso era irlo viviendo para contarlo, si se quiere. Cuando estalla el caso el canal de televisión que hace la investigación, en ese momento creo que hace 40 puntos de rating, que era muchísimo, ¿no? Una barbaridad, hoy imposible de lograr. Entonces, y era algo como muy impactante, era un señalamiento a una persona que no parecía, incluso para mí tampoco, ¿no? Y a la vez, un impacto pero impresionante, que por momentos incluso divide a la sociedad, a la pantalla, no puede ser. Pasan los primeros días y este hombre Grassi, que primero se fuga, luego se entrega, pero había como una mirada, como diciendo, ¿será verdad esto? Como una mirada puesta, ¿viste?, en las víctimas. Entonces, a los pocos días es que yo decido tomar la defensa, y voy viendo ahí lo que uno podía ver
digamos, desde afuera, voy viendo un poder que era inmenso, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. ver cómo este tipo contrata prácticamente a los 30 abogados más importantes de la Argentina, donde en pocos días intentan desarmar la causa. Así que, bueno, fue un trabajo y desde el punto de vista mediático, bueno, era una cosa impresionante. O sea, era todos los canales de televisión, todas las radios, era prácticamente en cadena 24 horas, Claro. ¿no? ¿Sentís que fue uno de los casos más mediáticos, el más mediático? Yo creo que las características que tuvo lo hacen, digamos, quizás el más mediático y a la vez el más relevante jurídicamente. Un juicio oral que duró poco más de un año seguido, incluyendo la feria de enero, incluyendo Claro. la feria de julio, o sea, más de un año de juicio, 12, 14 horas de debate diario, centenares de testigos, testigos famosos. Entonces era prácticamente, estaban apostados los canales de televisión, full time con eso. full time, y uno salía del juicio, tenía que preparar el debate el día siguiente y en el medio atender a la prensa y en el medio atender a testigos y en el medio, y además, y ahí quizás fue uno de los poco leading case de esto, de cómo a veces se juegan estas cosas un poco en los medios y también en la justicia, ¿no? ¿Cómo influyen, decís vos, los medios en la justicia? Efectivamente, ¿no? Y cómo, si se quiere, Graci inicialmente tenía todo para ganar en ambos frentes. Es decir, una persona poderosa con capacidad de lobby en la justicia, Sí. por un lado, y por otro lado, una persona con un nivel mediático y un conocimiento mediático muy importante y a la vez contrata voceros mediáticos prácticamente número uno. En ese momento el que había sido fiscal de las juntas, Moreno Campo, Miguel Ángel Pierri, Julio Virgolini, Jorge Sandro, cabezas de grandes estudios penales que a la vez resultaban voceros. Entonces, prácticamente, inicialmente uno veía una división fuerte o mucha gente que decía, no, esto no es. Yo decidí dar ahí la batalla en los dos frentes, sobre todo concentrarme en lo jurídico. A mí me apasiona el derecho, me apasiona el derecho procesal, me apasiona un poco el arte de hacer justicia, incluso desde el lado del débil, ¿no? Generalmente. Sí. Pero también me di cuenta que tenía que dar esa batalla mediática, que no tenía que pelearme con quienes pensaban que era inocente y hasta, digamos, hasta lo vociferaban de una manera fuerte o incluso con algún rechazo hacia mi intervención. Sí. Yo lo que fui haciendo fue un poco evangelizar con mi trabajo, claro, con la verdad. En la justicia y que la verdad sola sea la que hable. Efectivamente, bueno, al cabo de bastante tiempo, prácticamente incluso las personas que más lo alentaban o arengaban su inocencia, creo que también fue algo muy importante que pocas veces se da en la Argentina, que vos tengas un juicio que en primera instancia se obtenga la condena, que vaya a la Cámara de Casación y lo confirme, que vaya a la Corte Provincial y lo confirme, y que vaya a la Corte Nacional y lo confirme. Entonces, caso que a vos no te deja duda. Claro. Lamentablemente, muchos casos mediáticos de la Argentina siempre han quedado como un interrogante, o que sale un resultado, después se anula, después cambia, claro, y nunca se termina de saber, digamos, acá todos los jueces y todos los fiscales que intervinieron contra una persona muy poderosa, claro, protegida y representada por los mejores abogados que podía tener, ha sido declarado culpable. Sí. Así que, bueno, desde el punto de vista así mediático, también fue un impacto casi único, ¿no? Ahora me gustaría que me cuentes cómo llegaste a representar a los padres de Loan, cómo llegaste a este caso, porque pasaron también varios abogados en el medio. Sí, efectivamente. Vos sabés que es un caso que yo lo seguía muy de cerca, como la mayoría de la sociedad, como muchos abogados que mirábamos. Incluso había sido consultado muchas veces por algunos canales de televisión, mi opinión. Y recuerdo como si fuera hoy, mira, habían pasado poco más de 100 días. Un día estoy tomando un café y veo un editorial del diario Clarín que decía, bueno, 100 días y ya nadie lo busca, ¿no? Como te digo, siempre me ha animado y han pasado los años y no me he modificado. Un cierto espíritu justiciero en el mejor de los sentidos, sí. Es decir, bueno, no, digamos, hay casos que son un poco leading case, casos que, digamos, la víctima, la familia, quieren ver que realmente pase algo, ¿no? ¿Viste? Con esto de que la justicia no pasa o a veces no pasa nada. Entonces me parece que uno como parte del sistema, aún desde el sector privado, si se quiere, me parece que hace una contribución en ese aspecto. Entonces, recuerdo
seguí con mucha atención los primeros 100 días. Era todo muy raro, esto de las hipótesis, había hipótesis. Hubo de todo tipo de hipótesis. De todo tipo, y de repente se bajaron las luces, y claro, increíblemente tengo ese shock leyendo esa nota, y yo no sé si casi avanzada la tarde de ese mismo día o el día siguiente, me contactan los papás de Loan. Una cosa, y uno además ya venía... Digamos, claro, uno ya venía un poco influido por lo que se hablaba, por lo que no se hablaba, por las hipótesis, por si la familia era buena, por si tal. Entonces, recuerdo que yo les digo, bueno, vamos a hacer una videollamada, obviamente están en Corrientes, quiero hacerla con ustedes dos únicamente, mamá y papá, que conversemos, y bueno, y de acuerdo a eso... Bueno, la verdad es que así fue, tuve esa conversación por videollamada, me resultó muy convincente y realmente sentí que venían muy golpeados con esto porque, bueno, habían terminado mal con el abogado anterior, a la vez habían bajado las luces y un poco comenzaban a deslizarse acusaciones sobre la familia, que tal cosa, que tal otra, y el foco se había corrido de buscar a Loan, ¿no? Casi inmediatamente viajo, los conozco, me pareció gente que absolutamente, primero, no tenía absolutamente nada que ver con la posibilidad de haber siquiera participado o imaginado que iba a pasar eso con Loan. Segundo, bueno, una angustia impresionante. Tercero, también una esperanza de decir, nosotros necesitamos a Loan, y me mostraban su habitación. Bueno, así que entonces yo traté de ver un poco lo que pasó hacia atrás, y a veces, y no es la primera vez que me toca, ¿no? Esto de tomar un caso cuando está casi en un punto muerto. Pero lo tremendo que pasó en el caso Loan, los primeros 100 días, es que todo lo que se decía en televisión y lo que algunos de nosotros también creíamos porque lo veíamos y porque se decía, no tenía nada que ver con la realidad, no tenía nada que ver con la causa, ni siquiera era objeto de presentaciones judiciales, entonces era una nada misma. Claro, que debe pasar con un montón de casos, solo que no lo sabemos porque no estamos metidos en la causa. Es verdad. La fake news, ¿viste? El Vox Populi, que hablan tanto que... Efectivamente. Y esto es un caso que yo creo que se unieron varios factores para que tenga esta explosión. Uno, creo, a veces... esto en el juego de las noticias, en el juego del rating, a veces hay una noticia fuerte un día y a veces hay 3 días que no hay noticia fuerte. Esta es una noticia que rápidamente fue capitalizada por uno o dos de los medios más grandes, que enseguida tienen móviles ahí, realmente pega mucho. Creo particularmente que el Loan hizo carne en la sociedad argentina. A mí me llamaba la atención eso también, incluso los días previos a estar fuera del caso y sin saber que iba a estar en el caso, de que la gente seguía preguntando por Loan, aunque la televisión hubiera bajado la intensidad. Y me ha pasado a posteriori de caminar por la calle y que siempre el sentimiento positivo de que hay que encontrar a Loan. A diferencia de otros casos, que a veces hay casos en que hay mucho Boca River, en el sentido de decir, bueno, hay gente... un lado del otro. Claro, acá eran todos del lado de Loan. Claro, acá hay como un sentir, Loan tiene que aparecer, acá tiene que aparecer la verdad. Así que nada, mi foco fue hacer lo que no había hasta ahí, hacer abogacía, vamos a lo concreto. Y yo sentí que de un hecho que era razonablemente simple y un hecho primario donde tenías a las personas videofilmadas en un almuerzo, habíamos pasado a hipótesis insólitas, claro, que daban rating también, porque era decir, bueno, puede ser que una mega red de trata de personas, que lo ha trasladado a tal país, a tal otro, a tal otro, a tal otro. Hasta Colombia se habló de Colombia, claro. Resultó ser, y esto prácticamente está confesado en el expediente en las últimas horas. Hay 2 personas que se dedicaban a inventar estas hipótesis y habían armado, digamos, un circuito de un chat con la mayoría de los medios nacionales, donde cada día bajaban una de estas hipótesis absolutamente falsas, que en el expediente no había nada de eso, ¿no? Entonces, una cosa insólita, hubo... ¿Pero que en torno gente de ahí del mismo pueblo o gente... de otro lado? Este fue un hecho cometido por gente de ese pueblo y empiojado salvajemente y brutalmente por porteños. Todo el grupo de samaritanos que bajó a ayudar a buscar a Loan fue a hacer este mamarracho.
que resultó además funcional, primero, para demorar 100 días la búsqueda. Segundo, para favorecer la impunidad de las personas que, en definitiva, la justicia. Efectivamente, no dejar trabajar a la justicia. Claro. Y mientras esto entretenía a la sociedad con la nada misma, ¿no? Entonces, pues claro, cuando yo, pasados esos 100 días, entro a la causa, tenía gente detenida, pero estaba detenida por abandono de persona, o sea, no había nada. Claro. Entonces, digo, rápidamente reconstruyo la escena, que no era tan difícil. Si algo bueno tuvo la parte de medios, de muchos móviles ahí y demás, fue que mucho de lo que ocurrió estaba videograbado. Entonces claro. Vos tenías a los personajes primarios prácticamente desde la mesa hasta ese famoso naranjal, prácticamente. Entonces yo digo, esto es la figura del artículo 146, acá hay sustracción y ocultamiento, está clarísima la responsabilidad de esta persona. Vamos a ordenar un poco esto. Los fiscales me siguen en esa hipótesis y la jueza finalmente termina procesando a los 7, 6 de la mesa más el comisario Maciel, por sustracción y ocultamiento. Estamos a punto de que la Cámara los confirme. Estas personas están todas detenidas. También parte, como digo, de este porteñaje que lamentablemente hizo este desastre, bajó un grupo de gente que indicaba ser de una fundación, concretamente de la Fundación Dupuy, así como... Estos agentes de la CIA. Claro. O un supuesto agente de la CIA. Un supuesto agente de la CIA, el americano, que en realidad era una persona que vive en Wilde, y otro de una... Nada que ver. Muy bizarro. No, absolutamente bizarro. Es impresionante, yo creo que a veces tenemos que detenernos en cómo hasta los propios abogados absorbemos la información de los medios, ¿no? Porque, claro, era rarísimo. Yo hoy me veo 100 y pico días atrás, en algún momento invitado por algún canal o hablando, y yo veía, por ejemplo, que justamente el supuesto agente de la CIA, esta gente de la Fundación Solidaria, otro que era de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera, que hacían, que estaban con los testigos, que interrogaban, que se metían. Además, a ver, el ABC de un crimen es proteger la escena, por ejemplo. Y vos veías que uno decía, bueno, yo entro con 50 perros, yo entro con 2 focas, yo paso con un tractor. Era algo bizarro y nadie decía nada, ¿no? Claro. Entonces se estaba destrozando la escena del hecho sin ninguna imputación seria, ¿no? Claro. Yo lo que creo es que, a ver, de entrada lo que hubo fue un encubrimiento local que tenía que ver con que hay una persona que hoy tenemos claro que es la persona que se lo lleva, que es un ex militar, Carlos Pérez, que es el que se lo lleva en su camioneta con su mujer Kailaba. Entonces, hay una protección primaria del comisario Maciel, de la policía de este área, y hasta ahí llegaba la cosa. Entonces, más aún, viendo las actuaciones iniciales, creo que se buscaba pensar en imputar por abuso sexual a un personaje menor de ese grupo y con eso cerrar el caso. Pero claro, cayó toda esta banda porteña con más el impacto de los medios y todo deriva en una cuestión donde, claro, en definitiva, el escenario más probable cuando prácticamente me toca ingresar era que a esta gente la iban a liberar de un momento a otro, decir, bueno, acá no hay nada, no se comprobó ninguna hipótesis. Pero bueno, la verdad es que hemos logrado encauzar de una manera lógica y creo que vamos a tener pronto la verdad absoluta sobre qué pasó con Loan y el castigo, ¿no? También a los responsables. Totalmente. Ahora, hablando desde un plano hipotético, ¿cómo fue que desaparece Loan y qué participación cree usted que tuvo cada uno de los involucrados o de los imputados en este caso? La desaparición se da en el contexto de un almuerzo en el cual no estaba previsto que llegara Loan, sí otros menores. De hecho, había una mesa con un grupo de niños. Loan se acomoda en una mesa con los adultos y prácticamente, como insisto, parte surge de videofilmaciones, parte la hemos obtenido ahora a partir de cruzamientos telefónicos, pero Loan es llevado primero a lo que es un parque, digamos, lindero de la casa de la abuela de Loan, la abuela Catalina, y desde allí trasladado a un naranjal sin naranjas. O sea, gente que iba a buscar naranjas a un naranjal sin naranjas. Sí, en sentido. Claro, parte de los que encabezaban la comitiva, que eran Ramírez y Millapi, ni siquiera sabían dónde era el naranjal. El otro que iba es Benítez, pareja de la famosa Laudelina, Laudelina Peña, tía de Loan. Entonces, Laudelina se encarga de ir acercándose y marcándoles a dónde tenían que llevarlo. Y en el momento que desaparece Loan está con Ramírez, con Millapi y con otros 3 niños
O sea, no había forma, 5 personas o 6 personas en un área de 1 metro, no había forma de que una persona desaparezca, sea un niño, sea un adulto, y que los otros 5 no supieran qué pasó. Pero ahí es donde viene este grupo porteño, el americano, Vera, porque ¿qué es lo que hacen? Y esto decía, digamos, a veces tenemos que analizar hasta dónde nosotros comprendemos o analizamos cuando vemos una noticia. Esta gente directamente agarró un hotel de ahí en Corrientes, lo regenteaban ellos en un hotel, que en vez de ser un hotel turístico, era un hotel que lo manejaba el americano, con estos de la fundación que decían de la Fundación Dupuy, más estos personajes. ¿Y qué hicieron? Metieron en ese hotel a todos los testigos que vieron cómo desaparecía Loan. Claro. O sea, todos los chiquitos, con más Macarena, la hija de Laudrina Peña, con más Camila, la prima de Loan, que es la que marcaba el camino junto con Laudrina. Y esta gente queda cooptada en el hotel. Claro, los periodistas tenían, si querían acceder a los testigos, tenían que negociar con el americano. Claro, entonces, y este americano era una persona que iba vestido así como agente de la CIA, vestimenta militar, tatuajes, escudos, y resultó ser que era un muchacho de Wilde que había ido, bueno... Se comió la peli. Claro, efectivamente. Y él hace pocos días, esto no se dijo, reconoce como su jefe a Gustavo Vera, a este hombre de la Alameda. Y Vera termina confesando también, y esto está por estos días en el expediente, que ellos ideaban estas hipótesis con la idea de generarse una figura, una posición similar a la película Sonidos de Libertad. O sea, como que Vera y el americano eran 2 mega luchadores contra la trata mundial y buscaban supuestamente a Loan. Interrogaban testigos adentro de autos, metían a los niños de aquí y allá, los hacían dibujar una cosa. En un momento se había hecho conocida una noticia que hablaba de esto, que sin autorización judicial empezaron a interrogar nenes. Claro. Preguntándoles cuando nadie les dio esa autorización y que no era válido. Claro, efectivamente. Entonces, si esta gente no hubiera contaminado como contaminó este desastre, que prácticamente acapararan los testigos y empieza todo esto, era un caso que se hubiera resuelto seguramente en pocos días, ¿no? Quizás se hubiera intentado resolver mal para encubrir a Pérez, pero lo que se hizo a partir de la captación de estos testigos, pero incluso, claro, después, los primeros 11 días estuvo en la justicia local y luego pasa a la justicia federal, un poco bajo este mensaje de que habría una situación de trata de personas. Sí. Lo loco es que este traspaso a la Justicia Federal se da sin ningún argumento ni ninguna prueba lógica que indique acá hay trata de personas, con lo cual también eso genera pérdida de tiempo y a la vez la Justicia local se queda con mucha de la información que tenía colectada, la Justicia Federal empieza de cero y en ese empezar de cero todo el acoso de estos personajes que estaban en el hotel, esta gente de la fundación, el americano, Vera, entonces era prácticamente imposible, era todo, con lo cual claro, se llega prácticamente al día 100, al día 101, sin absolutamente nada y con una causa a la deriva y sin la menor información sobre lo donde no era muy difícil reconstruir los hechos, insisto, ¿no? Y esto me lo preguntabas recién. Acá fue claro, Loan se lo lleva hasta este naranjal sin naranjas, incluso Laudrina se va a comer naranja, una vez que guía a la gente que tenía que llevarlo, ella se va a comer naranja a un sector donde sí había naranja, con lo cual era claro que el esquema de llevarlo a Loan tenía que ver con llevárselo, sustraerlo, en fin, lo que en definitiva ocurre. Y no hay ninguna duda a esta altura, que se lo lleva Pérez y Cailaba en una camioneta Ford Ranger y simulan la pérdida de Loan. Toda esa cosa que veíamos los vaquianos buscando, todo esto era todo. Nosotros hemos reconstruido ahora telefónicamente y por momentos Laudrina Peña hablaba con Cailaba, la mujer de Pérez, diciendo, bueno, están viniendo, como diciendo, bueno, ya tienen que volver mientras hacemos que buscamos. Claro. Pero sucede que a las 2 horas y pico o a las 3 horas vuelve Pérez y Cailaba, Pérez bañado y cambiado, la camioneta lavada y sin Loan. Y ahí comienza todo este drama y este calvario contaminado por toda la gente que encubrió, ¿no? Claro. ¿Existe diferencias entre, un poco me lo adelantabas igual anteriormente, pero existen diferencias notables entre tu teoría del caso y la de los fiscales? Y si hay diferencias, ¿cuáles serían? Mira, yo creo que hoy que se ha podido trabajar
en una línea razonable. Creo que tenemos una mirada cercana. Incluso la jueza, que en este caso es quien tiene a cargo la instrucción, la jueza federal Poserpenso, y tenemos el fiscal federal de Goya y 2 fiscales que son de Buenos Aires de la Protex. Hoy estamos en una línea, creo que se pudo comenzar a hablar de derecho, y al comenzar a hablar de derecho, y incluso, digo, así como los medios creo que son absolutamente útiles para visibilizar situaciones, digo, cuántos casos como estos ocurren y quizás no son visibilizados, pero bueno, acá fue tal el mareo y tal el entorpecimiento, y no hay ninguna duda que también que esta gente, digo, cuando uno dice gente que fue, que alquiló un hotel, que disponía de vehículos, que andaba, indudablemente perseguían intereses propios, y esos intereses propios, a mí lo que me llamó la atención, ¿no?, cuando me toca intervenir y ahí empieza otra cierta explosión mediática y yo trato de explicar las cosas, cómo había calado hondo esto de las 100 teorías, con lo cual había gente, yo creo que de buena fe, se decían tantas cosas, entonces gente de buena fe, llamemos desde periodistas hasta gente de la calle, no, yo creo que es trata de personas, no, yo creo que es la pista narco. Ahora este americano dijo, bueno, que creo que este hombre Vera le marcaba, mirá, hay que enganchar a alguien que esté en el narcomenudeo, lo hacemos declarar como que él tenía conocimiento de tal cosa. Hacer un show del caso cuando había un nene desaparecido. Claro. Entonces uno se plantea a veces, creo que por eso lo importante de intervenir en estos casos y poder esclarecerlos es también este detrás de escena macabro que muchas veces queda esa eterna duda de qué se plantó, qué fue cierto, qué fue verdad. Entonces, bueno, creo que acá estamos llegando a la verdad a fondo. La verdad se va a conocer, se va a saber al 100% lo que pasó con Loan, y tenemos a los responsables presos, quizás falta uno. Claro. Yo, lo que me estás comentando me recuerda a un periodista que en un momento se hizo como muy viral, que era un periodista, ahora no recuerdo su nombre, pero de América, si no estoy mal, que él hacía vivos en Instagram comentando cuál era como la teoría y todo lo que había pasado, pero si no estoy equivocado, luego lo llamaron a declarar y como que no pudo fundamentar todo lo que había dicho, que dio como toda una explicación de quién lo había llevado, por qué, que como todo, no sé si llamarlo un show, capaz fue de buena fe, pero empezó a decir un montón de cosas que por ahí el mismo entorno del pueblo lo llevó a creer que era así. No sé si lo recordás, no me puedo acordar ahora el nombre del periodista, pero era un periodista como muy morrudito, que estaba siempre ahí, presente, era uno de los últimos medios que estaban, y él hablaba y decía, no, lo que pasó fue esto, en un vivo de Instagram, que después, bueno, nada, no lo pudo, fundamentar. Sí, yo creo que hubo una contaminación tal que por un momento, digo, aparte, vos recién me preguntabas por los fiscales o en este caso por la jueza, y en esta secuencia o en esta historieta eran casi personajes menores porque a nadie le importaba. Cada quien hacía su teoría, cada quien hacía la reconstrucción del caso, cada quien llevaba a sus perros, cada quien pisaba. Entonces, yo creo que hubo una no sé si una situación de amnesia, una situación muy rara colectiva que intoxicó muchísimo incluso a periodistas o a periodistas de cierta trayectoria, de pensar. Y, ojo, claro, personas como estos que invocaban fundaciones y demás, bueno, la gente tenía este derecho a pensar de que era gente realmente samaritana, entonces, bueno, realmente fue... mira, uno ve ahora, lamentablemente, un caso nuevo en Córdoba, el caso Lian. Han pasado ahora 20, 25 días aproximadamente, no hay noticias, pero algo positivo por ahora, vamos a ver si se llega a un resultado, que no aparecieron estos locos, porque claro, la mayoría de estos locos están presos, estos entorpecedores, por el caso Loan, pero no aparecieron estos a generar 100 teorías. Yo creo igual que indudablemente hay una ineficacia del Estado a la hora de investigar, a veces hay una falta de dirección. Esto de la cuestión mediática, esto de... claro, yo en 10 minutos pasa algo y te puedo mostrar drones, helicópteros, aviones, botes. Ahora, ¿quién dirige? Digamos, cuando vos no tenés a alguien que te dirija una investigación, los drones y todo esto no tienen una utilidad muy relativa, salvo justo que viste que el tipo que está sobrevolando con un helicóptero a 50 metros ve algo y dice, acá está. Pero si no es por ese milagro, si nadie dirige y nadie tiene interés en la verdad, y esto es un poco lo que pasó en este caso y lo que hasta hace poco dividió aguas, yo creo que hoy
Me pasó con Grassi en su momento, que digamos un importante sector de la sociedad pensaba no puede ser. Creo que la gente que adhería a múltiples teorías y hasta discutía con vehemencia, pero ya no incluso en los bares o en las calles, es decir, todos querían a Lohan, claro. pero cada quien había adoptado una teoría a partir de la convicción que le generaban los dichos de distintas personas, ¿no? Entonces, yo creo que es una experiencia que no debe repetirse, que fueron 100 días nefastos, 100 días de no justicia, de no derecho y de un show insólito que, insisto, parecería no estar repitiéndose en el caso Lian, pero vamos a ver si en el caso Lian está la eficacia estatal para llegar a un resultado. Claro, totalmente. ¿Quién piensa usted que se llevó a Lohan y dónde cree que está actualmente? ¿Volverá a aparecer? Que es algo que mucha gente se pregunta y que después de tantos días es como que muchos tienen sus dudas. Mira, a Lohan se lo llevan sin duda Pérez y Cailava en esta camioneta Ford Ranger. Por los tiempos en que se fueron dando las detenciones, mi convicción es que no salieron de corrientes con Lohan. Más allá de que en el caso de Pérez fue notorio de que se hizo algún viaje a Resistencia Chaco, que incluso estuvo video filmado. Creo yo que eso fue parte de una misa en escena. Era notorio. Este hombre Pérez, yendo ahora al delito concreto y al hecho concreto y corriéndonos de esas mega teorías, este hombre Pérez es un hombre de un desarrollo intelectual importante, de una prevalencia. Pude verificar que ahí en esta ciudad 9 de Julio, Corrientes, un pequeño pueblo 9 de Julio, era casi el dueño de 9 de Julio, no tenía ningún cargo, la esposa estaba por ser intendenta, pero era muy notorio. Vos veías, incluso se puede ver en internet, ves las fotos o ves videos de actos patrios o lo que fuera, y curiosamente una persona que simplemente es un militar retirado, no sé, el acto del Día de la Patria, está el intendente y a su derecha con un uniforme militar este hombre Pérez y al otro lado la mujer y el comisario del lugar. Entonces era quien disponía, y esto explica el por qué los primeros fiscales y la policía que encabezaba este comisario que está detenido rápidamente intentan encubrir, pero era a todas luces lógico que era quien se lo llevó. Incluso esto nos remite, también si recordás, antes del día 100, existió, declaraciones múltiples de Laudelina, lamentablemente la tía de Lohan, ¿no? Primero en un sentido, después, primero que encuentra una zapatilla, o después que no la encuentra ella, que la encuentra su hija, después que la encuentra el comisario Maciel, todo muy raro. Y también luego una declaración donde dice que ella presencia un accidente con la camioneta y ve cómo Pérez y Cailava se lo llevan a Lohan. Ahí se produce, por un lado, claro, como un alivio colectivo de todos los argentinos, de la política, de la fuerza, porque claro, encontrar una solución. Por eso digo, no, a veces hay que tener cuidado con las falsas soluciones, ¿no? Pero bueno, se resolvió el caso de una manera triste, ¿no? Pero ahí aparece una presión fenomenal sobre esta Laudelina, que además es una enorme mentirosa y realmente carga con la cruz de hacer tanto daño a su sobrino y a su familia, ¿no? Porque Laudelina sabe al 100% lo que pasó. Entonces, y ahí toda esta banda que manejaba este hotel, esta banda del Americano, de esta fundación y demás, logran ellos mismos detenerla a Laudelina para que cambie esa versión. En ese momento, insisto, yo estaba fuera de la causa, también me había resultado medio rara la versión y demás. Muchas contradicciones. La verdad, no le creo a ninguna de las Laudelinas, pero visto hoy con las pruebas que hay, con los cruces telefónicos, no tengo ninguna duda que Laudelina es partícipe y ve en el momento exacto en que Lohan se lo llevan Pérez y Cailava. Lo que puede haber es matices en cómo lo quiso contar. Entonces, como esta Laudelina es la primera que por algún motivo lo señala a Pérez, rápidamente la callan. Entiendo yo que lo que había dicho en esa ocasión, que después la cambió 100 veces, tampoco era el 100% de la verdad. Pero quizás nos estaba mostrando la puerta, decir, a ver, muchachos, esto es por acá.
no es muy raro. Entonces, claro, los del hotel, el americano de Wilde, Vera, la fundación no sé cuánto, retienen a los otros chiquitos, les hacen hacer dibujos, los hacen ir de nuevo al Naranjal, reconstruyen, Loan fue por acá, se fue por acá, no se fue por acá, van reteniendo a los testigos, y a Laudelina, que termina siendo en ese momento la peligrosa que marca a Pérez, la encierran ellos mismos, le ponen abogados ellos mismos, los malos, y la hija de Laudelina convivía en este hotel con estos entorpecedores. Una situación novelesca. Claro, ellos querían hacer la película Sueños de Libertad. No llegaron a eso, pero hicieron un disparate parecido y han hecho un daño tremendo, ¿no? Ya no solo a Loan, sino a esos chiquitos, a toda esta familia que partieron con esto. Pero insisto, sabemos que se lo llevó Pérez, tenemos la convicción de que no pudo salir de Corrientes, y entonces nuestro objetivo es encontrarlo a Loan, esclarecer definitivamente el hecho, y por supuesto que tanto Pérez como el resto de los responsables, Laudelina, Millapi, Ramírez, el americano, que todos tengan una condena importante, y la van a tener. Y por eso están empezando a hablar por primera vez. Todo el mundo decía, ¿por qué no hablan? Y claro, los primeros 100 días, si esto era la nada misma, no había ninguna motivación para hablar. Ahora, por ejemplo, el americano dice, bueno, mi jefe era Vera, como diciendo, ojo, no soy yo solo. Creo que se empieza, y vamos a llegar al 100% de la verdad. Que volverá, que aparecerá, o que van a realmente confesar y saber si se encuentra con vida, dónde está? Por lo menos saber lo que hicieron con Loan y poder hallarlo en las condiciones en que se encuentre. Continuando con la siguiente pregunta, respecto a la tía, a Laudelina, que ya la mencionamos, declaró como testigo, luego fue a Corrientes Capital y declaró como denunciante de amenazas, y luego fue imputada y detenida. Entre todas estas idas y vueltas, ¿crees realmente en su inocencia o cómo lo ves vos? No creo en absoluto en la inocencia de Laudelina. A la vez creo que es víctima de la banda de entorpecedores y es la persona que mantienen callada para que no cuente la verdad porque ella ha sido testigo directa. Entonces es un caso paradigmático, ¿no? Creo que es una persona evidentemente con una capacidad de daño para provocar este dolor ya meses y meses a toda una familia. Creo que la han cooptado con beneficios y demás. También han cooptado a su hija Macarena. Creo que Laudelina es siniestra y creo que en algún momento se temió que dijera algo parecido a la verdad y desde ahí la tienen cooptado los malos. Pero bueno, va a pagar su responsabilidad. No hay ninguna duda que Laudelina va a pagar esto con por lo menos 15 años. Con todas estas cosas que se contradijo y todo, por falsa denuncia mínimamente. Sin duda. Y lo peor, lo decía el fiscal de Cámara por estas horas que estamos discutiendo el procesamiento en la Cámara Federal, esta gente sigue delinquiendo, es decir, el ocultamiento de Loan es un delito continuado y Laudelina persiste en provocar este tremendo dolor, pudiendo decir en 5 minutos, a ver, pasó esto y esto, lo que todos medianamente tenemos reconstruido. Entonces, esta persistencia en el daño, esta persistencia en el delito y en la continuidad del delito por parte de Laudelina y por parte de varios de estos sujetos, indudablemente va a agravar su responsabilidad y es probable que el desenlace implique un agravamiento de su pena derivado de la situación final que encontremos en relación a Loan. El descubrimiento de no decir las cosas como fueron. Como bien decís, son 5 minutos que explique todo y se termina. ¿Le parece llamativo el viaje que hicieron Pérez y Cailá a la ciudad de Resistencia a horas de la desaparición de Loan Peña? ¿Existe algo en la causa para sostener que hicieron algo más que visitar a su hija o ir por el supuesto vehículo que dijeron que iban a comprar? Todo es llamativo en la conducta de Pérez y Cailá y todo los indica como partícipes prácticamente protagónicos, centrales y principales de este delito. Pero es notorio cómo este personaje, que no solo era un personaje de inteligencia, sino de contrainteligencia de la Armada, una persona formada, y en este show que veíamos en los primeros días, veíamos cómo, mientras él estuvo libre, durante 3 o 4 días hace varias cosas notorias, además de estos viajes que son videofilmados. Él va haciendo mensajes, manda un mensaje a un chat de sus camaradas militares, un mensaje hacia los fiscales, un mensaje hacia la policía, diciendo, avisando que iba a lavar la camioneta, avisando que si no aparece Loan me van a terminar culpando. Hacía un juego tan futurista
que al final todo termina indicando que él sabía qué pasó con Loan por ser el que hizo lo que pasó con Loan. Claro. Pero todo esto fue muy llamativo. Y en ese viaje, bueno, hay denuncias paralelas y denuncias conexas. Ahí hay un domicilio donde vive una exmujer y una hija de Pérez, concretamente en Chaco. En uno de esos domicilios había un arsenal de armas. Es gente con una cierta logística. Por eso digo, a ver, no era muy difícil en un escenario donde la mayoría de los protagonistas de ese almuerzo eran de un cierto lumpenaje que no podían pasar de un delito muy básico y no tener capacidad operativa para otra cosa, ni nadie molestarse por encubrirlo, porque el encubrimiento surge porque aparece alguien poderoso. Claro. Digo, si el que se lo llevó de ahí hubiera sido, no hubiera sido Pérez o no hubiera sido Cailava, el comisario no se molestaba, ni los primeros fiscales se molestaban en encubrirlos. Sí, Así que toda su conducta es sospechosa y creo que los viajes también tienen que ver con hacer una misa en escena. También hay ingresos y egresos de un hospital por parte de la mujer de Cailava, en la cual denunciaba distintas afecciones y bueno, y también creo que se jugó con esto, ¿no? Básicamente, poniéndose ellos en el foco, tapaban lo que hicieron con Loan, ¿no? Claro, como decís vos, como una puesta en escena. Claro. Se habló de un supuesto apagón de luz el día que desapareció Loan y se argumentó que sirvió para supuestamente garantizar la salida de la camioneta de Pérez sin ser registrada. ¿Tiene alguna vinculación con la desaparición de Loan según su óptica, este apagón? Yo creo que muy probablemente todo lo que ocurrió mal en esas primeras horas, incluido ese apagón. Ojo que supuestamente este hombre Pérez iba a ver un partido y si hubo apagón tampoco vio ningún partido. O sea Claro. pero creo que todo se puso toda una logística local rápidamente se puso al servicio de encubrir. Pero a veces, insisto, ni la sociedad, digamos, abarrotados por hipótesis, no nos preguntábamos, viendo, si hoy miramos los primeros videos de esos primeros días, por ejemplo, efectivamente ocurre ese apagón, ocurre una supuesta búsqueda, después ocurre que la Laudelina dice acá encontré la zapatilla, pero entre esas cosas también ocurre que el comisario Maciel lo sube a su camioneta a Benítez, pareja de Laudelina, le revisa el pene e intenta incriminarlo. Entonces, una cosa, esto Eso vos, no lo sabía. Bueno, esto es algo, entonces digo, a ver, si había una hipótesis de abuso sexual, Claro. ¿cuál era el origen de la hipótesis? Y si no era Benítez, ¿quién era? Entonces, ¿Por qué lo hizo por motus propio? Claro. No esperó una orden judicial. Efectivamente. Maciel evidentemente tenía el poder como para ejercer una suerte de función judicial y coordinar el silencio, si se quiere, de la justicia y demás. De hecho, pasó que iniciar esta búsqueda, insisto, seguramente mucha gente que participa de esa búsqueda como Baquiano lo hace de buena fe, le dicen se perdió un chiquito y salen, Claro. y salen todos a buscarlo, pero bueno, también en los primeros días, después esto aparece acreditado también en los cruces telefónicos, Maciel prácticamente amenaza a casi todas las personas que no se podía hacer marchas para reclamar por Loan en esos días. Ningún sentido. Si Claro. lo estás buscando de verdad, lo que menos te Claro. importa es que la gente mejor vaya a buscarlo. Efectivamente, entonces usaron esos 11 días en que la justicia local tuvo a cargo la investigación para ensuciar todo lo que pudieron, Sí. pisotear la escena, empezar a inventar hipótesis y ahí les termina siendo funcional la banda que baja de Buenos Aires a esta banda de encubridores, seguramente con dos intereses económicos, políticos, protagonismo, que los tendrán que justificar a la hora de un próximo juicio oral, ¿no? Sí. ¿Por qué cree usted que parte de la familia llegó a cometer algo así? ¿Qué el móvil? O sea, ¿qué razón tenían para hacerlo? Porque es muy cruel. Sí, sin dudas. Mira, acá otra cosa que determinamos es que una semana antes se produce un almuerzo similar con las mismas personas en la casa de la abuela, sin Loan y sin el papá de Loan, ¿no? Entonces, la verdad que era gente, esta Laudelina Peña, Benítez, Millapi, Ramírez, gente, si se quiere, ligada a situaciones pseudodelictivas, en fin, ahí en el lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo esto se les termina yendo? También había participado este hombre Pérez, insisto, ¿no? Me parece que eran 4, 5, 6 lúmpenes que con un pequeño beneficio o alguna cosa, evidentemente son capaces de hacer cualquier cosa, y un tipo de un cierto poder que podía disponer de toda esta gente. Ya, a mí eso me hacía ruido ya viendo las primeras imágenes del almuerzo, es decir, parecía raro que un hombre como Pérez, no por
a ver, que se entienda, no para ser despectivo, pero no parecía propio de esa mesa o que Pérez necesitara ir a comer a esa mesa para después ir a ver su partido de River. Claro. Entonces, indudablemente esa presencia hacía ruido y evidentemente después se lo quería borrar. Pero bueno, fuera de eso, por supuesto que la familia primaria de Loan, los papás, los hermanos y demás, son ajenos a esta operatoria terrible, delictiva, y al día de hoy padecen con dolor, con angustia y con sufrimiento todo este calvario. Pero bueno, indudablemente, también digo una cosa, ¿no? Cuando hablamos nosotros, incluso acá de Buenos Aires, y hablamos hasta probables periodistas engañados, probables abogados engañados, todo lo que... Digo, ¿en qué grado? Digo, situémonos en un pueblo chico donde de la noche a la mañana, además de pasar esto, caen una cantidad de personajes famosos de Buenos Aires, claro, supuestamente a buscar a Loan, con más, fuerzas de seguridad, fuerzas federales, drones, ¿no? Con más periodistas. O sea, se transforma en una película, ¿no? Parte de la película que los encubridores querían hacer para esta gente. Ocurre algo ilógico, esto estaba fuera de todos los planes, creo yo, incluso de Laudelina, de su hija Macarena, que aparezca un tipo vestido de militar, como agente del FBI, que dice, este es mi hotel, acá los voy a alojar a ustedes, acá ponemos a los nenes tienen que decir esto, vos tenés que declarar esto. O sea, fue tan surrealista que uno lo que cree a hoy es que esta parte de la familia, Laudelina, Macarena, por supuesto que tienen un grado de responsabilidad que es imperdonable, pero de alguna manera han sido cooptados en el contexto de una situación de locura absoluta. La idea en sí, en la causa, ¿tiene algún lineamiento como decir, bueno, no, trata no, pero la finalidad última era venderlo o no sé, destinarlo a actividades libidinosas? ¿Se sabe algo de eso o no? Porque, ¿cuál fue el motivo por el cual habrían sustraído a Loan? Mira, por un lado el corset legal que yo propuse, el de la sustracción y ocultamiento del artículo 146, no requiere determinar la finalidad, pero sí el juicio, la sociedad, la familia y el país requieren conocer la finalidad y la vamos a conocer. Yo creo que la finalidad no pasaba de Pérez, o sea, no estaba previsto por fuera de Pérez, por decir algo, una venta, una entrega a terceros, una salida del país. Bien. Esta es la hipótesis que creo que vamos a poder demostrar en el juicio. Era algo absolutamente focalizado y local en ese grupo, por eso se hizo tanto daño. Por eso tanto daño con toda la mentira colectiva que se generó. Sí. En medios de comunicación comentaste que el caso, o se dijo que comentaste, que el caso estaba un 98% resuelto. ¿Qué crees vos que falta y por qué todavía no aparecería Loan? Bueno, lo que falta justamente es Loan y localizarlo físicamente a Loan, que creo que está en la provincia de Corrientes, y determinar el nexo final de Pérez con Loan. Fuera de eso, la mecánica está al 100% probada, porque hemos probado, bueno, cómo Camila y Laudelina primero contribuyen a sacarlo a Loan, también lo hace Macarena, cómo lo dirigen a Naranjal, quiénes son los adultos que quedan en Naranjal y quién es la última persona que está con Loan, y por último, quiénes son las personas que se lo llevan. O sea que la mecánica del hecho, por eso hablamos de ese porcentual. Pero bueno, lo restante es quizás para mí lo más importante, ¿no? Y para la familia y para todos, que es dar con Loan, pero creo que la mecánica del hecho está acreditada. Está aprobado. Sí. Conectándonos un poco con lo que tuvo que ver con el inicio de este video, que hablamos de los medios de comunicación y su influencia, que muchas veces puede condicionar a la justicia, te quería hacer una pregunta más personal respecto a los medios de comunicación y si tuviste algún tipo de conflicto con los medios, porque los medios dan, pero a veces también quitan, y se meten en cuestiones que por ahí no comprenden y atacan a alguien que quiera hacer un bien. En este caso de usted, de investigar qué pasó con Loan. ¿Hubo algún conflicto ahí o pudiste sobrellevarlo de manera positiva a los medios? Mira, yo en estos 35 años de profesión, en distintos casos, en Argentina, en España, en Honduras, en Colombia, me ha tocado interactuar siempre con la prensa, siempre soy absolutamente abierto, respetuoso, creo que cumple una función útil. Ahora, hay algo que yo no transo, yo no soy del sistema, yo soy una persona vinculada a los medios de comunicación, pero a partir de mi trabajo como abogado, y mi trabajo como abogado no tiene ninguna negociación.
Entonces, si vos me convocás a una entrevista y me decís, yo necesito que usted respalde lo que yo pienso de ese caso, por supuesto que yo no lo voy a hacer. Entonces, creo que en un punto me tocó un trabajo antipático que fue demostrar cómo nos tomaron de tontos a todo el país, por ejemplo. Después, algunos no solo nos tomaron de tontos, sino que han tenido una responsabilidad penal y están presos por habernos tomado de tontos. Sí. Pero, entonces, en ese contexto, en general he tenido una buena receptividad porque creo que la gente conoce cómo yo trabajo a lo largo de los años y soy una persona inflexible a la hora de buscar justicia y, digamos, si yo he tenido que denunciar a un juez lo he denunciado, si he tenido que denunciar a un fiscal lo he denunciado, y siempre voy para adelante. Pero creo que acá estaban tan fuertemente metidas algunas hipótesis que, y también cuando yo entro al caso, prácticamente la mirada estaba puesta ya sobre la familia, pues ya no hay que buscar a Loban, hay que pensar si capaz los hermanos de Loban no están en el delito, si el papá tal cosa. Entonces ya venía como un ataque frontal hacia la familia, ¿no? Entonces creo que yo le cambié el final al caso en el sentido de decir, no vamos a buscar chivos expiatorios en la familia, vamos a esclarecer el caso, caiga quien caiga. Y por supuesto, este hombre, Gustavo Vera, es una persona con mucho poder. El americano, la verdad que es un muchacho capaz con alguna cuestión hasta psiquiátrica para hacer lo que hizo, sí. Pero, digamos, había gente con un cierto poder mintiendo y haciendo lo que hizo. Entonces, capaz hubo quien intentó seguir, sea por interés, por convicción o porque participaba de alguna situación beneficiosa, pero de mi parte, desde el día cero a hoy, me he mantenido en lo que la causa me ha dicho. Y por otro lado, lo casi irónico era que se hablaba de tal, que esto, que es la política, que es el no sé qué, que no, pero nadie había citado a ninguna persona relevante. ¿Quién citó al primer político por primera vez en la causa? Y lo sentó yo. ¿Quién citó al jefe de la fundación que decían que tenía el hotel? Yo. ¿Quién citó a este hombre, Gustavo Vera? Yo. O sea, valía todo, era todo gratis porque nada ocurría en la justicia. Claro. Entonces, todas estas personas que yo fui sentando en el banquillo, por lo menos como testigos y algunos como imputados, terminaron diciendo y me terminaron ayudando a reconstruir la verdad y llevar la verdad hacia la justicia. Así que, claro, y en ese interín tocar a estos o tocar a algún intocable y generaba algún ruido, ¿no? ¿Cómo vas a tocar a este si este fue de bueno para allá? Por parte de los medios. Sí, sí, de algún medio en particular, pero, claro. Pero todas cosas que fueron limadas con... Yo creo que lo importante de uno trabajar transparentemente, con las pruebas a la vista, de no portar interés. Digo, yo no necesitaba meterme en este tema ni para tener trabajo, ni para tener algún tipo de vinculación con los medios, que la tengo de hace muchos años. Entonces, si yo me meto es para hacer un trabajo que sirva para llegar a la verdad. Ahora, en ese llegar a la verdad, por supuesto que yo no transo ni con quienes puedan ser conocidos, amigos, lo que fuera. O sea, así que creo que todo eso fue zanjado y creo que hoy, si bien la preocupación central y final de todos es que aparezca Loban y que quede claro que acá no hay una nueva hipótesis de algo. No, acá hay una investigación ahora seria, sí. Acá hay videos, acá hay entrecruzamientos telefónicos, acá hay declaraciones de testigos, acá hay confesiones. Entonces, y acá tenemos reconstruido y por eso tenemos a la gente procesada, por eso tenemos al fiscal de Cámara, dice, pocas veces se demostró un caso como este con la certeza que tiene. Entonces, todas esas cosas... Nada, cuando lo detienen a Grassi o cuando va la policía a detener a Grassi en el año 2002, Grassi estaba con 6 periodistas, muchos de ellos muy conocidos. Le avisan que entra la policía y creo que lo sacan escondido en el baúl de un vehículo, ¿no? Yo la verdad que, y claro, muchos de esos periodistas los días posteriores seguían en una defensa desfervorizada. Yo la verdad es que fui tratando de que la verdad y la realidad pongan las cosas en su lugar, que me parece lo más importante. Aparte, acá no se trata de ganar un debate público. Yo creo que el abogado cuando confunde la cámara como un elemento cautivar para decir cualquier cosa, pero que sea impactante y que eso vende en los medios, pero no le sirve a tu caso, no le sirve a tu cliente, no te sirve a tu estrategia, puede ser la nada misma. Y a veces, claro, digo, a ver,
pasar de un agente del FBI, de un caso de trata mundial que podía ser Rusia, Colombia, etcétera, Sí, sí. a decir, a ver, muchachos, eran estos 6 lumpenes y este comisario y este hombre militar, y era esto, y se lo llevaron toda la camioneta, era esto. Claro. Entonces, a veces, digamos, la no espectacularidad le resta brillo, pero lo que trae es la realidad. Sí, sí. O sea, si yo salgo de Es lo acá, importante. si yo salgo de acá y, digamos, me tropiezo y nada, y tengo, no sé, un vehículo me embiste porque yo cruzo sin mirar. Claro, lo más impactante es que diga, no, me reconocieron como el abogado del caso tal y tal y tal y me intentaron. Claro, eso sería tapa, pero si la verdad es que yo me tropecé y Sí. alguien no me vio y no sabían ni Pero quién la era, realidad es esa. entonces yo creo que acabo mucho de eso. O sea, yo llevé algo a la realidad y llevarlo a la realidad, por un lado, le costó la cárcel a algunos mentirosos y a otros les costó en parte su credibilidad y en parte fue un caso y sigue siendo un caso que ha movido, cada quien ha hecho un relato y a veces hasta poniéndole las pruebas sobre la mesa siguen pensando, pero debe haber otra cosa, Y digo, a ver, acá la investigación en estos 3 o 4 meses que se ha hecho ha sido exhaustiva, hemos entrado por todos lados y yo no he dejado personas sin interrogar vinculada al caso, cosa que nunca se había hecho, con lo cual acá se acusaba por acusar, se decía por decir, es esto, es lo otro, sí. pero no se tocaba a nadie. Así que lo que hay es lo que hay, es un hecho terrible, pero bastante simple, que se lo intentó dotar de una espectacularidad que benefició a muchos piratas que manejaron este discurso, que algunos lo trasladaron a los medios y que algunos habrán sacado ventajas que en algún momento sabremos. ¿De qué manera crees que estos hechos podrían erradicarse? Yo creo que, a ver, me parece que tiene que haber un llamado a la reflexión. Me parece que a veces vamos siempre a la saga de los problemas, ¿no? No sé, pasa esta situación terrible en Bahía Blanca, que indudablemente tiene que ver con muchas cosas, con cambios climáticos, lo que fuera, pero digo, la prevención parece ser lo último, la capacitación parece ser lo último. Mira, yo he tenido, así como recuerdo el de Grassi, Telma Fardén, recuerdo, yo tuve el primer gran caso de hackers en la Argentina y en el año 2000 no había ninguna legislación sobre informática. Me tocó trabajar en las primeras leyes de delitos informáticos que se incorporaron al Código Penal. Y curiosamente no había nada de eso, pero había división informática de la Policía Federal, había división, no tenían ni la menor idea. Digo, tristemente sigue pasando parte de esto, ¿no? Yo creo que hay una falta de capacitación, que hay una falta, es decir, después está, digamos, la corrupción, el encubrimiento, cuando aparece una persona poderosa tratar de que no se descubra, intereses cruzados, todo esto siempre va a existir, pero a mí particularmente me ha tocado la experiencia de trabajar como consultor en varios países. Yo organicé todo el Ministerio Público de la República de Honduras, trabajé en Colombia, trabajo actualmente aún en España, y me ha tocado hacer trabajos que para mí son de una satisfacción, digamos, generar protocolos de trabajo, códigos procesales, cosas que acá se podrían hacer para realmente generar un nivel de capacitación distinto. Y yo creo que acá siempre, lamentablemente, en un país con recursos, también con recursos humanos importantes y demás, es como que tenemos esta cosa de dejar la capacitación, digamos, de no ir a fondo. Entonces pasa, cada vez que pasa algo, estalla. Entonces es como todo. Ocurre un delito donde un menor es el protagonista del delito, bajemos la imputabilidad a 9 años. Ocurre que desaparece un nene de 4. Entonces vamos atrás en vez de ir antes y tener realmente gente capacitada. Que prevenga ese daño, porque ya cuando el derecho penal interviene, en realidad es un mal por otro mal y no lo va a reparar. Exacto, entonces vos tenés un Estado donde siempre falta una pata. Fíjate, hay 1000 temáticas, pero por decir algo, la cuestión de la violencia contra las mujeres. Hay una oficina de violencia doméstica. Cualquier mujer hace una denuncia y obtiene una restricción en cuestión de un ratito.
y después de esos 15 días, ¿qué pasa? Y a veces no pasa nada. Entonces, y es importante que pase si el delito es cierto, como muchísimas veces, y que pase si el delito no fuera cierto, como algunas veces puede ocurrir también. Pero entonces es como que acá, digamos, tenemos los títulos y no tenemos a veces el contenido. Sí. Y creo que hay que tener la humildad de decir, hay que trabajar, hay que capacitarse, hay que capacitar a la justicia en muchísimas áreas, hay que capacitar a la fuerza realmente. Yo por estos días estoy trabajando en el caso de Logan con un equipo informático que trabaja con mi estudio, encabezado por Julito López, y hemos encontrado cosas que o no las han querido encontrar o no las supieron encontrar durante varios meses. Entonces, esto te marca. Entonces, a mí por un lado me alegra, yo soy un apasionado del derecho, de esclarecer casos y demás, pero también los recursos del Estado tienen que ser los que van a la cabeza, los que tienen las personas sagaces y capaces para investigar, para dirigir. Entonces, lamentablemente estos casos nos ponen permanentemente en la encrucijada, es decir, realmente tenemos gente para investigar delitos complejos o solo tenemos recursos para mostrar recursos visuales importantes, ¿no? Este es un tema muy reiterativo en la Argentina, lamentablemente, y un desafío enorme para la justicia, y la verdad que en esta etapa tengo mucha intención de ayudar en todo lo que esté a mi alcance para que eso cambie, ¿no? Claro, totalmente. ¿Hay algo que creas que me faltó preguntarte o que te hubiera gustado que te pregunte, de lo que quieras hablar? Creo que hemos tenido una conversación rica, con muchos matices, y creo que exteriorizando, creo que un interés recíproco y una cierta pasión en estas cosas, ¿no? Sobre todo en la justicia, en la verdad, en unir estas cosas, ¿no? Que la facultad a veces te las da, pero que a veces en la calle ves que la verdad va por acá, la justicia por acá, que no todos los jueces. Entonces, nada, yo soy un apasionado de eso, trabajo para eso. Desde 2019 estoy en World Juris Association, una asociación internacional donde trabajamos globalmente en muchísimos países, e incluso reuniendo a juristas de todo el mundo, trabajando en tópicos que algunos son estos, otros son desde pensar el Estado de Derecho, y bueno, nada, eso, a mí esta profesión me ha dado esta enorme posibilidad de, desde cero, a conocer el mundo y hacer muchísimas cosas, y a veces siento que en la Argentina muchas cosas todavía no las hicimos, y siento eso, ¿no? Sí. Que quizás todos tenemos una deuda que deberíamos asumir y poder tener un día una justicia realmente preparada, que sea, a veces siempre vas a tener personas que ante un delito digan, bueno, yo quiero que esta persona sea inocente o quiero que sea culpable, pero que podamos tener un sistema lo más preparado posible para llegar a la verdad, y que esto, que no sea solo a veces el esfuerzo sobrehumano que se hace desde afuera del Estado para poder llevar adelante este tipo de casos, ¿no? ¿Y algo que te gustaría decirle a la audiencia que nos está escuchando? ¿Algo que quieras agregar para terminar? Bienvenido sea. No, yo creo que escuchar, confiar, desconfiar, digamos, quienes de alguna manera u otra también participamos de lo que es la comunicación, no estamos exentos de esto, de quizás no estar haciendo un enfoque, es lo que yo marcaba con el caso Logan. ¿Cómo puede ser que durante 100 días todos, y me incluyo, nos creímos que existía un caso sin justicia, donde los voceros no eran de la justicia, donde los testigos estaban encerrados en un hotel y tenían gente que los administraba, donde los testigos eran interrogados por esta gente del hotel? Y entonces me parece que interrogarse, preguntarse y de alguna manera contribuir con la duda en esto de que se vaya a fondo, ¿no? Te quiero agradecer mucho, Juan, por venir y por participar de la entrevista. La verdad que es un honor y qué bueno que lo hayamos podido concretar. Así que bueno, muchísimas gracias por venir a mi canal. Te agradezco. Gracias, muy, muy cómodo y creo que muy buena conversación. Muy buena, y hablamos de todo, no quedó nada por hablar. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos.